asiento y conversación gratis. Es La Entrevista en Corresponsales. Queremos entender, queremos saber cómo podemos estar preparados para que esto no vuelva a ocurrir y que cuando uno va a pagar la cuenta de luz esté tranquilo. Por eso vamos a hablar con Gonzalo Escobar, que es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está, Gonzalo? Hola Marcelo, Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muy bien, Gonzalo. A ver si nos puede explicar así con peras y manzanas, porque nos ha costado a nosotros también entender el guarismo, el error de cálculo en las cifras eléctricas durante 2024 y 2025. ¿Qué hizo la Comisión Nacional de Energía para llegar a estas cifras? A ver, un poco para entender la lógica, los clientes residenciales, ¿ya? Es decir, los ciudadanos de a pie, estamos obligados a consumir energía regulada, con precios regulados, ¿ya? Y hagamos un poco de historia. El precio de la energía que pagamos actualmente se debe a contratos que se licitaron el año 2010, ¿ya? Y que entraron en vigencia aproximadamente el 2015 y los tenemos hasta el 2031, ¿ya? Es decir, son contratos de largo plazo, y cuando se licita, en las bases de licitación se deja un mecanismo de indexación, una especie de ecuación, ¿ya? Y esa ecuación lo que hace es hacer los ajustes en los precios nudos, es decir, el precio al cual el generador le vende al distribuidor, ¿ya? Y por lo general, estos contratos del año 2010 están dentro de esa ecuación, es decir, meter la juguera, decir, ¿sabe qué? Vamos a subir X porcentaje. Está el IPC chileno, el precio del gas natural, el precio del petróleo y el precio de la inflación de Estados Unidos. Ya, es decir, tú pones esos cuatro valores y te aparece, y sale un número. Y sale un número. ¿Ya? Y por lo tanto, todo cada 6 meses se va ajustando. Perfecto. Ese es un poco el proceso. Ese es el macro. Quería hacerte una pregunta. Uno, como persona en una casa con un medidor, ¿qué es lo que paga? Porque, por ejemplo, cuando uno va a comprar manzanas, compra, qué sé yo, docena o de a una. ¿Qué es lo que paga la electricidad? ¿Paga un qué? A ver, pagas el consumo. Ya, pero ¿en qué se mide eso? ¿En qué se mide? En kilowatt-hora. ¿Ya? Entonces tú pagas y dices... ¿Viste que era kilowatt? Hora. Ya, entonces tú lo que dices, usted consumió tanto, entonces el valor del kilowatt-hora tiene un componente que se va al pago al generador, otro que es valor agregado de distribución, hay otro que es un mecanismo de compensación, el IVA, etcétera. Ya, es decir, son parámetros que están establecidos. Perfecto. Ahora, Gonzalo, ¿dónde está el error que hoy día se ha convertido en un escándalo político? A ver, hay varias versiones, pero porque dices es que esto viene del 2017, esto viene de un decreto del 2021. Lo que pasó es que la Comisión Nacional de Energía hizo un estudio para ver los mecanismos de indexación de los contratos vigentes, ¿ya? Y se encontró con el hecho de que los ajustes de estas tarifas estaban duplicando el IPC. ¿Ya? Ya, es un error matemático que daba un número equivocado, entonces. Exactamente, o sea, es un error de aplicación el modelo, del modelo, por la información que hay, ¿ya? Ese es el problema, ¿ya? Es decir, incorporarte a esta juguera 2 veces un valor. Ya, mira, es que yo leí una frase que dio la CNE y que realmente es imposible de comprender. El tema inflacionario. Dice, esto corresponde a una corrección metodológica respecto a la consideración del efecto inflacionario, lo que tú decías, en las diferencias de facturación que se reliquidan semestralmente. Sí, va desfasado, exacto. Ayúdanos, Gonzalo, ponnos subtítulos. En enero ya vas a, suponte en enero vas a decir, en enero suben las tarifas por 6 meses y tomas valores anteriores. Ya. Me explico, ¿cierto? ¿Ya? En junio toman en las tarifas que parten del último semestre o que van a estar vigentes el último semestre del año 2026, vas a considerar los parámetros del primer semestre del año 2000. Va con un desfase. Como los arriendos. Si lo hacemos más gráfico, es como se ajustan los arriendos de las viviendas. Ya, perfecto. Ya, y estos ajustes se hacen más o menos cada 6 meses. Cada 6 meses se hace el ajuste del precio nudo. Ya, el valor agregado de distribución es un proceso más largo que dura 5 años. ¿Y se sabe por cuánto tiempo estuvieron entonces aplicando el doble IPC del que debían? Ahí es donde lo sabemos. Supuestamente este informe plantea que son los 2 últimos años.
¿ya? Y también hay que acordar en cierta medida también, ya que desde el estallido social, la pandemia, las tarifas estuvieron congeladas y por eso es que hemos vivido alzas mucho más significativas, Ya. ¿ya? Digamos, por el tema del congelamiento de las tarifas. Y habría que también aclarar una cosa más general de que este es un mercado muy complejo porque evidentemente no pueden competir igual como la zapatería, las empresas generadoras de energía, porque a una misma casa no le pueden ofrecer 10 personas, yo te traigo la luz porque tiene que ser una sola, ¿no? O sea, ¿eso es lo que complejiza y hay que fijar los precios? Hablemos un poco del segmento de generación, ya, es decir, estamos hablando de, aunque vemos empresas Colbún, Endesa, ya, es competitivo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque existen estos procesos de licitación. ¿Ya? Lo que no es competitivo en nuestra realidad es la distribución, es decir, quién lleva a nuestras casas, ya, el suministro. Claro. Es decir, nosotros estamos en la región metropolitana, estamos obligados a comprar a Enel, ¿ya? Es decir, Enel distribuye y comercializa. En otros países, ¿ya? Existe distribución y existe la comercialización. Es decir, tú pueden ir a, no sé, tal cual como el gas llega a tu casa, hay tres marcas que llegan los cilindros, puede llegar a alguien y decir, ¿sabe qué? Yo le quiero vender la luz. Eso se llama comercialización y en otros países está, ¿ya? Aquí no. Nosotros no. Aquí quien distribuye también te vende. En otros países alguien es dueño de las líneas que vemos por la calle, pero hay otra persona va a golpear tu puerta y te dice, yo le ofrezco esto. ¿Ah? Planes, por ejemplo, telefonía móvil, tú eliges. Perfecto. Gonzalo, ya que mencionabas lo sensible que es este tema, como bien decías, recordando que tras el estallido social la tarifa se congeló, y no por meses, sino que por varios años, hasta que la deuda se hizo insoportable, insostenible, y eso generó que en nuestra cuenta mensual hoy día vemos un precio mucho más alto que el de hace algunos meses. Esto sumado a que, porque el cóctel ha sido muy explosivo, suben las tarifas, producto de esta explicación, pero en concreto duele el bolsillo, y además enfrentamos apagones constantes por diversas razones, por falta de mantenimiento, por el cambio climático, porque el sistema no está preparado para las nuevas condiciones del clima. El asunto es que hemos enfrentado cortes de luz, la cuenta sube, pero además ahora nos enteramos que está mal calculado esto, hemos estado pagando de más. Esto ha generado un terremoto político en plena campaña electoral, y desde la UDI anunciaron acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardo, se suma republicanos. Desde RN exige la renuncia inmediata del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, el señor Marco Antonio Mancilla, solicitando al Ejecutivo nombrar una jefatura técnica idónea. ¿Qué mirada, como especialista, tienes de esta repercusión política del caso? O sea, a ver, uno el tema político y el otro el tema económico. Claramente tiene que haber alguna responsabilidad política y principalmente porque estás hablando de un mercado que es regulado, ¿ya? Y el rol que tiene el regulador, en este caso la Comisión Nacional de Energía, es fiscalizar los decretos y ver que los decretos estén bien hechos, ¿ya? Por lo tanto, digamos, hay una responsabilidad política en tanto en el regulador, que en este caso es la Comisión Nacional de Energía, como en el ministro, ¿ya? A pesar de que estos procesos son más antiguos, ¿ya? Pero claramente tú tienes que estar claro de cómo lo estás aplicando y de qué forma lo vas a aplicar. Y más allá de esto, tú comentabas algo que funciona distinto en otros países. Uno puede tener la sensación de que el sistema de electricidad en Chile es bueno, es más o menos regular, los precios que se entrega a la gente son más o menos competitivos a nivel mundial. ¿Cómo estamos ahí en ese sentido? Estamos en un proceso, creo que estamos en un proceso de transición porque estamos cambiando la matriz energética, ¿ya? Y cuando estás metiendo nueva tecnología, claro, terminas pagando un costo mucho más alto. Ahora, es lo que sucede, ya deberíamos esperar a futuro ya que los precios tendieran a bajarse si estamos vamos a empezar a utilizar energía que es mucho más barata. Ya estoy hablando de paneles y de eólica, sí. ¿ya?
¿Ya? Entonces, claro, vas a pasar a ese tipo de tecnología que, claro, el costo, ¿ya? De cambio es mucho más caro. O sea, ver qué es lo que sucede cuando pasas de una autocombustión a un auto eléctrico. ¿Ya? Tú estás asumiendo que es un costo, digamos, cambiar la infraestructura es mucho más alto. Pero después se debería tender a bajar. Ahora, lo otro también, ¿ya? Es esta famosa ecuación, ¿ya? Que yo te decía de este parámetro de indexación, de cómo vas ajustando. Claro, los valores del precio del gas natural, del precio del petróleo, de la inflación de Estados Unidos, de la inflación en Chile, eran mucho más bajos en 2010, 2012, cuando se firmaron estos contratos. ¿Ya? Y nadie preveía que te ibas a tomar, no sé, una pandemia de 3 años y que los precios se iban a disparar. ¿Ya? También hay que tener en cuenta que hay incertidumbre en los mercados. Estamos conversando con el académico de la Facultad de Economía y Negocios, Gonzalo Escobar, de la Universidad Andrés Bello. Gonzalo, más allá de este ajuste del 2% que va a bajar la cuenta de luz a partir de enero de 2026, ¿a qué tenemos que estar atentos después de este escándalo, ¿no? Los próximos días. A ver, no es que sea un 2%, va a depender de la zona. Ok, ya. No es lineal, ya, desde Arica a Punta Arenas, ya, sino que también hay un tema de que los ajustes en las tarifas no son iguales para todas las zonas de concesión. ¿Ya? Por características de la zona, hay zonas que compensan a otras para que la energía tenga un valor, un costo, digamos, para los clientes residenciales lo más parejo posible. ¿Ya? Entonces va a haber que ver, en cierta medida, a partir de ahora en adelante, qué es lo que va a suceder con esta variación, es decir, si se va a aplicar o no, porque en cierta medida es un preinforme, ¿ya? Y no te garantiza o no está garantizado que ese informe vaya a concluir, ¿ya? Que existe una reducción en las tarifas. Por lo tanto hay que seguir o hacer un seguimiento de cómo evoluciona esta noticia. Es como noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo, justamente. Bueno, te queremos agradecer mucho que nos haya ayudado a entender un poco qué es lo que pasó, así que muchas gracias. No, de nada.